Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la transformación que se produce cuando recibimos el mensaje de salvación de Cristo, o sea, el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Jesús en su conversación con Nicodemo lo declara. En el capítulo 3 de Juan leemos, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 repite, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este pasaje vemos unas palabras del propio Jesús a Nicodemo, que era un principal en la sinagoga, y que recordemos se acercó a Jesús de noche para que nadie le viera, por miedo al que dirán. Sin entrar en detalles sobre esto, porque no es el tema de hoy, solo decir que hoy hay muchas personas que se acercan a Jesús de esta manera. Jesús le declara a Nicodemo que el nuevo nacimiento no es una opción, sino una necesidad. Es imposible ver y experimentar y pertenecer al reino de Dios si no se produce un nuevo nacimiento. No podemos ver a Dios actuando en nuestra vida si no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Estas palabras de Jesús a Nicodemo son de aplicación hoy, puesto que representan una gran verdad del Evangelio. El problema es que no todo el mundo, incluidos muchos creyentes, lo entienden. Asisten a las congregaciones cristianas y yo estoy seguro desean conocer a Dios, pero no han nacido de nuevo. Pablo también habla del tema de la siguiente manera, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice, si alguno está en Cristo, está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, ha nacido o ha empezado una nueva vida. De ahí la importancia de saber lo que significa nacer de nuevo. Para esto es necesario comprender y aceptar que nacemos con una naturaleza humana y que esa naturaleza humana es pecaminosa. Nos viene como herencia por el pecado en el Edén, pecado, recordemos, de desobediencia. No hay nada en ella, en esa naturaleza, que satisfaga a Dios y a su santidad. Hay una tendencia a intentar satisfacer a Dios con prácticas religiosas, pero la religión, o sea, la simple liturgia, algo externo, ni salva a nadie ni nunca va a satisfacer las exigencias de Dios. Uno puede estar afiliado a una determinada iglesia, uno puede asistir a sus celebraciones o cultos, uno puede conocer perfectamente la Biblia, también puede cumplir con las obligaciones del diezmo y las ofrendas, puede tener un buen trato con todo el mundo y puede servir y ayudar a los demás, pero pese a todo esto puede que no sea salvo, porque en definitiva todo esto son obras y las obras nos salvan, salva la fe en Jesucristo y como consecuencia, al ser salvos andamos en buenas obras y hacemos todo lo que está de acuerdo para agradar y satisfacer la exigencia de Dios. Quizás muchos esto no lo entiendan, pero no hay ninguna posibilidad de convertirse en cristiano verdadero excepto con el nuevo nacimiento, y esto solo se produce por la intervención del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3 versículo 5 Jesús dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento implica nacer de agua. Esta es la simbología de la palabra de Dios. Se debe nacer de la palabra de Dios y también de la intervención del Espíritu Santo. El procedimiento es el siguiente. Se escucha el mensaje de la palabra de Dios. Al escucharlo, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra incapacidad de tener una buena relación con Dios por culpa del pecado. Miramos luego a Jesús, miramos con fe su obra en la cruz y sobre todo miramos su resurrección, su victoria, y esa victoria la veremos en nuestra vida, porque esa victoria es una victoria que nos pertenece y nos hace resucitar
de nuestra muerte espiritual que producía el pecado en nosotros. El Espíritu Santo te revela y te muestra tu pecado, te hace ver las consecuencias y esto te lleva al arrepentimiento, y la consecuencia es que se produce una transformación que genera en ti una nueva creación. A esto es a lo que se le llama nacer de nuevo. Todo lo viejo quedó atrás, una nueva vida comienza. Se empieza a vivir en el reino de Dios, donde Dios debe ser el Rey, y empezamos a ver al Señor, empezamos a ver a Dios actuando en nuestra vida. Dios nos ofrece así el regalo tan precioso de la salvación, que sólo se consigue reconociendo por fe la obra de Cristo y aceptándolo como Señor de nuestra vida. Él debe dirigir tu vida a través del Espíritu Santo y además debemos reconocerlo como único y suficiente Salvador. En Hechos capítulo 4 versículo 12 el apóstol Pedro ante el concilio declara: y en ningún otro, se refiere a Jesucristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que nadie te engañe, ninguna religión, ningún esfuerzo humano te va a salvar. Solo debes saber que es una necesidad el nacer de nuevo. En Romanos capítulo 6 versículo 6, Pablo llama a nuestra vieja naturaleza el viejo hombre y nos muestra con su ejemplo dónde debe terminar. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestro ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y en Efesios capítulo 4 versículo 22 Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, debéis despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deben dejar vuestra vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad, o sea, dirigida por los sentidos y el engaño y la mentira. Nuestra vieja y mala naturaleza debe morir, y al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, somos regenerados por el Espíritu Santo. Solo entonces veremos el reino de Dios y veremos a Dios actuando en nuestra vida, y también nos haremos acreedores al regalo de la salvación y de la vida eterna. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.